Bien, vamos a presentar ya a nuestros invitados y conocer sus puntos de vista. Pablo Lucio, quisiéramos empezar con usted. El modelo que estableció el gobierno, este esquema en donde el rol del Estado es fundamental, es el estelar, ¿fracasó? ¿Esa podría ser el punto de inicio de esta conversación? Buenas noches, le escuchamos. Muy buenas noches, Andrés. Gracias por la invitación. Saludos a todos, a la gente que nos escucha. Sí, yo creo que el modelo ha fracasado y yo centraría este concepto tuyo de centrado en el Estado, en esta idea del gobierno de que solo los que ganan elecciones tienen derecho a opinar, a decidir, a hacer, a deshacer, etcétera. Todos los demás no cuentan. Esa es un poco la filosofía que está detrás de eso, ¿no? Y el fracaso yo diría que se lo puede ver desde muchos puntos de vista, pero voy a señalar dos para lanzar un poco la conversación. Uno, el tema del empleo, que se acaba de señalar. Solo en el último trimestre, me refiero de junio a septiembre, que son las últimas cifras, hay 60.000 ecuatorianos que perdieron empleos adecuados. 60.000 perdieron un buen empleo. Por otro lado, 300.000 ecuatorianos, más o menos, para redondear, entraron al mercado laboral. ¿Por qué? Porque su situación familiar es mala. Y por ende dicen, tengo que ir a buscar algo. ¿Y qué es lo que encontraron esos ecuatorianos? Encontraron subempleo, mal subempleo, y encontraron esa famosa categoría que es de empleo no remunerado. ¿Sí? Entonces, hay un deterioro de la calidad del empleo de la gente y al final el empleo es la primera condición de vida. Y el otro elemento que vale la pena siempre tener presente, y se lo ha manifestado también, es el tema del endeudamiento. La cifra oficial es alrededor de 38.000 millones, pero sabemos que si contabilizamos todo lo que hay que contabilizar, deuda con el Banco Central, deudas con empresas petroleras, preventas petroleras, se acaba de hacer una nueva hace un par de semanas, etcétera, etcétera, la deuda debe estar alrededor de los 46, 47.000 millones de dólares. Entonces, empleo más deuda nos confirman un panorama muy complicado para el país. Jaime, su opinión, por favor. Bueno, buenos días, buenas noches con todos. A mí me parece que hay que contextualizar nuestras afirmaciones, ¿no? Yo pienso que a nivel global estamos sufriendo no solo una especie de crisis, ¿no?, del capitalismo coyuntural, es una verdadera crisis estructural del capitalismo a nivel global, para empezar. Pero eso no le quita, digamos, la cara de responsabilidad que tienen los gobiernos frente a esa situación, ¿eh? Estamos en el siglo XXI, donde las guerras por el mundo se van a hacer y siguen siendo por los recursos naturales, ¿no? El precio de los recursos naturales, por ejemplo el petróleo, estuvo controlado por décadas por el mayor importador de petróleo del mundo, que fue Estados Unidos. Claro. Llegó la OPEP, y todos lo sabemos, se elevó el precio del petróleo. Quienes se beneficiaron de esos fueron la banca. Y a partir de ahí hay un modelo en el capitalismo mundial extremadamente financiero. Es el capital financiero el que está gobernando al mundo. En este país, en América Latina, en el mundo entero. Y esto no hay que perder los contextos. Cuando se habla de crisis, sí, yo le puedo decir, Andrés, académicamente es una recesión. Nadie niega eso. El que niegue eso estaría mintiendo. Pero las razones son externas, dice usted. ¿No? Las razones son estructurales, ¿no? Porque aquí se diferencia mucho en que el gobierno es como el piloto de la economía, claro, cuando en realidad es el sistema el que está funcionando así. Bueno, pero es que el modelo condujo a eso, a que sea el piloto de la economía. ¿Qué pasaba si no había keynesianismo en los años 30, 40, 50, 60? Las políticas keynesianas, las políticas donde casaron al mercado con el Estado. ¿Qué pasa? El capitalismo se derrumba. El sostén del sistema capitalista es el Estado. No hay que negarlo. ¿Tú estás de acuerdo, Pablo? Mira, yo vengo oyendo de siempre que el capitalismo está en crisis, y que siempre el Estado es el que logra eventualmente rescatar al capitalismo, pero yo creo que las cifras son claras en el mundo desde hace 500 años o desde hace 50 años, es que con todas las dificultades que hay, con todas las dificultades, nadie está hablando de un mundo perfecto, el mundo ha mejorado, hay más gente hoy en el mundo que vive mejor que hace 50 años, y eso es fundamentalmente gracias, con todos sus defectos, al sistema capitalista. César Robalino. Mire, mi juicio personal es que hay una crisis económica. Lo niegue el gobierno, no lo niegue.
Pero para evitar lo que estas... dice Jaime, pero que la causa no es del gobierno. A eso voy. No, el gobierno, pues perdóneme. Son los temas internacionales, Luego la crisis los factores del capitalismo. que dice el gobierno, ¿sí? Una crisis económica. Para no resentir a los académicos, perdóname, pongámosle que hay una recesión intensa y profundamente grave. Ya, ¿sí? Y esto se nota por todos los factores que ha dicho Pablo Lucio, pero aparte de eso, este año, estoy seguro, el Producto Interno Bruto nominal y real será igual en monto al año 2012 aproximadamente. Es decir, algo así como $4.600. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Una reducción drástica del estándar de vida de la población. ¿Responsabilidad de qué? ¿De los gringos? ¿Del sistema capitalista? No. Es la política económica que implica el desarrollo, el modelo de desarrollo del presidente Correa y su gente, la que ha ocasionado los problemas actuales. ¿Pero qué culpa tiene el presidente que se hayan bajado los precios del petróleo? Pero es que ahí no está el asunto, pues. Yo no niego, no se puede negar que baja el precio del petróleo, pero sencillamente un gobierno que es inteligente, que es previsible, sabe de la existencia de los ciclos de materia prima y de los ciclos económicos, que a los periodos de expansión y prosperidad siguen los periodos de contracción, recesión y crisis. Y esa es de la vida real de la economía de mercado. Se olvidaron de eso y creían que el precio del petróleo iba a durar $100 el barril o 150 por 200 años y podían seguir gastando lo que tenían y lo que no tenían. Y como eso falló, entonces se metieron a un endeudamiento público masivo y creciente. Los $38.000 millones que dice deuda pública, que dice que registra o que publica el gobierno, no es cierto. Hay una serie de deudas que no se registran y no se publican como deuda. Pablo daba una cifra, yo he calculado que estará alrededor de $50.000 millones de deuda pública total. ¿Por qué? Primero, todas aquellas emisiones de papeles del Ministerio de Finanzas que se llaman CETES de corto plazo, son más de $4.000 y pico de millones. Y en forma censurable, ilegítima, inmoral y falta de ética, no se registra como deuda pública. Y es deuda, pues, ¿por qué tiene que pagarla? Todo lo que es venta, la preventa de petróleo, es deuda, pues. No se contabiliza como deuda, y esa es una cantidad enorme. La deuda al Seguro Social que lo van a dejar quebrada, ¿sí? ¿Cuánto? En salud, como $2.000 millones. Lo que es el sistema de pensiones, ya 2 años, 1.000 millones más o menos, vaya sumando. Y la deuda flotante que la han encontrado como una especie de fuente de financiamiento. Los gobiernos anteriores tenían deuda flotante, pero era para fines diferentes. Hoy es fuente de financiamiento y de eso están abusando. Usted calcula que está alrededor de 50.000 millones. De 50.000 millones. Okay. Pero, perdóneme, yo digo, y lo voy a ratificar aquí con ustedes, a ver. ¿no? Aunque no estén de acuerdo el gobierno. El señor Correa, el gobierno de ese país, dejarán quebrados financiera y económicamente al Ecuador. Okay, y el que viene tiene una tarea gigantesca para reconstruir la economía. Santiago. Bueno, yo creo que está quebrado el Ecuador. Yo creo que hay que empezar por ese lado, ¿no? No creo que podamos tener una imagen tan desastrosa de la economía nacional. Tampoco se trata de negar los problemas complicadísimos de este año 2016. Pablo Lucio lo decía con claridad. Sí, ha fracasado el modelo por desempleo y también por el alto endeudamiento, pero me parece que el análisis tiene que primero contextualizarse a nivel Ecuador. No es un país solitario, es un país en una aldea global, de un lado. Y segundo, creo que hay que mirar todo el proceso, ¿no?, de la economía ecuatoriana, porque si solo me cojo el año 2016 y entonces esto despotricamos y no ha servido para nada. Yo destaco algunas cosas. El tema de la economía nacional dolarizada tiene unas fortalezas y unas debilidades. Evidentemente lo que dice el economista César Robalino es cierto. También evidentemente hay presencia de la política económica, la acción del Estado. Pero hay que contextualizar y hay que hacer un análisis más objetivo en ese sentido, porque si no terminaremos pensando que esto es una tragedia y me parece que eso no es así. Destaco 2 cosas para contextualizar y sobre todo un poco debatir con Pablo Lucio, que decía estas 2 grandes variables. Si uno mira el proceso 2007-2015, antes del 2016,
había un crecimiento. La recesión económica empieza desde mediados del 2015. Por eso hay que ver esto como un flujo, como un proceso. ¿Y por qué se produce? Entre otras cosas, hay claras síntomas, por ejemplo, y no podemos negar, está ahí los análisis. Si hay tiempo puedo leer el informe del Fondo Monetario Internacional sobre el caso ecuatoriano. Una es la caída de los precios internacionales del petróleo. Segundo, la revalorización y fortaleza del dólar. Eso lo dice el propio Fondo Monetario Internacional. Tercero, tenemos la caída del comercio global, mundial. Tanto los estadounidenses, la Unión Europea, los países asiáticos, Japón redujo su demanda internacional. Frente a eso, un país en donde más o menos la mitad de su Producto Interno Bruto está vinculado con el comercio y el sector externo. Entonces no podemos esperar que no pase nada. Pero lo que pasa, Santiago, es que durante toda la bonanza no se construyó un aparato productivo lo suficientemente sólido. Eso quizás, Andrés, ese es un punto importante. Si uno quiere ser objetivo y no hacer propaganda política, sí, que está bien, hay que hacerla, pero que lo hagan los que deben hacerlo. Pero un análisis más realista, más objetivo, de hecho hay que tomar en cuenta eso. Entendemos esto un proceso. La responsabilidad del gobierno, pues, Santiago. La responsabilidad Desalentó a la inversión privada.